Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Marcelo Mesa, el doctor Chelo, y el día de hoy hablaremos de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, como una especie de segunda parte a la presentación previa que se había hecho de estructura y función del páncreas. De acuerdo, la agenda que tenemos para el día de hoy incluirá generalidades, etiología, fisiopatología, cambios morfológicos, manifestaciones clínicas, cómo se hace el diagnóstico y complicaciones. Muy bien, algunas generalidades. Tenemos que la pancreatitis aguda es un trastorno inflamatorio reversible. Varía en severidad desde edema focal y necrosis grasa a necrosis hemorrágica. Y su incidencia va en aumento por la epidemia de obesidad y el incremento de enfermedad por litiasis. Para esto consideremos que litiasis hace referencia a las famosas piedras en la vesícula biliar o a lo largo de la vía biliar extrahepática que habíamos visto en el video previo de páncreas. Muy bien, ahora veamos la etiología. ¿Cuáles son las causas de pancreatitis aguda? Si me permiten, esta es una pregunta bastante frecuente en estudiantes de medicina, así que sugiero especial atención, como para tener variedad a la hora de responder. En conjunto, los cálculos biliares y el consumo crónico excesivo de alcohol ocasionan cerca del 80% de los casos de pancreatitis aguda. Es decir, si es que a uno le preguntan cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda, pues tenemos los cálculos biliares y el consumo excesivo de alcohol. También hay otras causas, como por ejemplo la obstrucción de conductos, pero no relacionada a cálculos, sea por cáncer pancreático, neoplasias periampulares, páncreas dividido, que es una alteración embriológica del páncreas, barro biliar, es decir, que de por sí la secreción de bilis, proveniente generalmente de la vesícula, sea mucho más espesa y genere obstrucción, y también parásitos, como por ejemplo el Ascaris lumbricoides. También tenemos algunos procedimientos que pueden ocasionar pancreatitis aguda, como la famosa CEPRE, es decir, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, a eso se referencian las siglas. Algunos medicamentos como las sulfonamidas, tetraciclinas, ácido valproico, por ejemplo la azatioprina también. Algunas infecciones por virus, como por ejemplo el virus de la parotiditis, el virus Coxsackie, inclusive el mismo COVID-19. Y también hay que considerar la causa idiopática, es decir, que no se identifica una causa determinante en algunos casos. Tenemos algunos otros datos a tomar en cuenta, como por ejemplo la hipercalcemia, también puede generar pancreatitis, la hipertrigliceridemia también, sobre todo en niveles mayores a 1000. Algunos trastornos genéticos, como por ejemplo las mutaciones de algunos genes, fundamentalmente porque estos intervienen a inhibir la actividad de la tripsina, que es la enzima, recordemos que más interviene a la hora de activar las enzimas pancreáticas, y vamos a ver que esto es muy importante para la fisiopatología. También tenemos, por ejemplo, problemas vasculares, como por ejemplo el shock, ateroembolia o algunas vasculitis, y bueno, infecciosos como los que he mencionado. Ok, ahora hablemos de la fisiopatología. Consideremos para esto que hay una idea central. La pancreatitis aguda está causada por una autodigestión del páncreas debido a una activación intracinar de las enzimas pancreáticas. Es decir, en el video de páncreas habíamos dicho de que en las células acinares las enzimas están como un zimógeno, es decir, están inactivas y cuando llegan a la luz del intestino se van a activar gracias a la activación a su vez de la tripsina. ¿De acuerdo? Es decir, nos interesa que estas enzimas estén activas fundamentalmente en el intestino para poder ayudar a la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Sin embargo, en esta enfermedad lo que sucede es que estas enzimas se van a activar en el páncreas y eso va a generar una autodigestión del mismo. Así que el evento más importante a tomar en cuenta es la activación prematura de la tripsina. Así que esta activación prematura de la tripsina va a ocasionar que haya activación de las proenzimas y por ende daño en el parénquima del páncreas, y esto involucra también daño de vasos sanguíneos y hemorragia. También la activación prematura de la tripsina generará activación de la precalicreína, que a su vez va a activar el sistema cinina, que ayuda a lo que es fundamentalmente respuestas inflamatorias, y activación del factor 12, que es el factor de Hagman, ¿no? Y esto va a conllevar activación de la cascada de la coagulación y del complemento. Entonces, todo esto va a conllevar a una respuesta inflamatoria aguda. ¿Ok? Así que habíamos mencionado varias causas antes,
Y el punto común que van a tener estas causas es que todas van a llegar a esto, a que se va a activar la tripsina y todo eso va a generar que las enzimas se vayan activando y por ende autodigieran el páncreas. Ahora vamos a ver cómo estas causas van a intervenir para poder llegar a esto. Eh, Tenemos que detenernos aquí para tomar en cuenta sobre todo lo que es el alcohol, porque el alcohol interviene en la pancreatitis aguda mediante varios mecanismos que es importante tomar en cuenta, como que por ejemplo genera incremento de la secreción pancreática y contracción del esfínter de Oddi, favoreciendo obstrucción y que haya mucha secreción pancreática. También induce estrés oxidativo en las células acinares. Hay un video previo en este canal en el que hablamos de cómo el estrés oxidativo conlleva daño de la membrana celular. Entonces, bueno, ese es el mecanismo por el cual va a generar daño a nivel de las células acinares. También generará transporte de proenzimas al compartimento lisosómico con activación intracelular de la tripsina. Y también genera secreción de líquido pancreático rico en proteínas con formación de tapones proteicos y obstrucción de los conductos pancreáticos pequeños. Así que vemos que el alcohol tiene varios mecanismos por los cuales va a favorecer que se genere la pancreatitis aguda. Muy bien, entonces aquí tenemos un cuadro resumen que muestra cómo varias de las causas de las cuales hemos hablado van a llevar fundamentalmente la activación de las enzimas y daño de las células acinares a nivel del páncreas. Así que tenemos aquí la obstrucción ductal. Habíamos dicho de que puede ser por la obstrucción por medio de cálculos biliares o causas que involucren otras cosas que no sean cálculos, como por ejemplo las neoplasias o malformaciones congénitas, etc. Entonces, sea que haya un cálculo, una obstrucción ampular, neoplasia, etc., la obstrucción lo que va a generar es el bloqueo de la secreción pancreática. Es decir, estamos bloqueando la tubería, por así decirlo, donde debería estar saliendo la secreción pancreática. Por ende, eso va a generar un incremento de la presión intraluminal a nivel de los conductos. Y eso va a generar a su vez edema intersticial. Y como esta secreción pancreática empieza a salir por medio de este edema, las lipasas se pueden activar y generar ya de por sí necrosis grasa a nivel del páncreas. Y todas estas células lesionadas empiezan a liberar las enzimas y adicionalmente eh, ocasiona más edema y por ende eso va a generar compresión de los vasos sanguíneos más pequeños, generando alteración del flujo sanguíneo y conllevando a isquemia. Y por ende eso puede llevar a lesión de las células acinares, activación de las enzimas y ocasionar la pancreatitis aguda. Luego tenemos la lesión de las células acinares como tal. Esto puede ocurrir por alcohol, medicamentos de los cuales ya hemos hablado que fundamentalmente lesionan directamente las células acinares. La hipertrigliceridemia interviene acá. ¿Cómo así la hipertrigliceridemia ocasiona la pancreatitis? Pues se ha visto que los kilomicrones grandes ricos en triglicéridos retrasan la circulación capilar y eso conlleva lesión isquémica de células acinares. Y por ende hay liberación de lipasa e hidrólisis de triglicéridos, liberando ácidos grasos libres tóxicos a ese nivel y ocasionando la pancreatitis. Luego también tenemos aquí la isquemia, por ejemplo, y los virus que había mencionado. A la cabeza, muy importante el virus de la parotiditis. Entonces todo eso va a conllevar a la liberación de proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosómicas y activación de las enzimas y por ende lesión de células acinares y todo lo que ya habíamos hablado. Luego también tenemos el transporte intracelular defectivo. Esto sobre todo se ha visto en modelos de lesión metabólica, aparentemente en animales donde las hidrolasas lisosómicas están junto con las proenzimas, entonces esto genera que se activen intracelularmente en vez de fuera. Por ende, bueno, no se sabe exactamente cómo esto aparece a nivel del ser humano aún, pero se ha visto que fundamentalmente es eso, ¿no? Y se da en modelos animales. Entonces hay este transporte de proenzimas al compartimento lisosómico que conllevan a su activación intracelular de enzimas y por ende hay lesión de células acinares. Y
¿Qué sucede acá? Ok, se activó prematuramente la tripsina, eso genera que las enzimas pancreáticas se activen. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues tenemos activación de proteasas, porque el páncreas habíamos dicho de que también interviene en la digestión de proteínas. Y esto va a generar proteólisis y lesión parenquimatosa del páncreas. La activación de las enzimas, habíamos dicho que activaba vías inflamatorias, ¿no? Entonces va a haber inflamación aguda, edema. Y aquí importantísimo está que cuando se activan las lipasas pancreáticas, estas son las principales responsables de la necrosis grasa que aparece a nivel del páncreas. ¿Ok? También se activa la elastasa que conlleva a lesión de paredes vasculares y hemorragia. Entonces, como digo, considerar que no solamente hay un daño del parénquima pancreático, sino que también hay lesión de las paredes vasculares de los vasos sanguíneos y por ende puede ocurrir una hemorragia. Muy bien, ahora hablemos de los cambios morfológicos. ¿Cuáles son las alteraciones básicas en la pancreatitis aguda? Pues hay un aumento de la permeabilidad microvascular que ocasiona edema, necrosis grasa por las lipasas, como ya he mencionado, reacción inflamatoria aguda, destrucción proteolítica del parénquima pancreático y los vasos sanguíneos que produce una hemorragia intersticial. ¿Ok? Importante. Así que en una forma leve de pancreatitis aguda puede aparecer edema intersticial, zonas focales de necrosis grasa en el páncreas y la grasa peripancreática. Recordemos, necrosis grasa ocasionada ¿por qué? Por las lipasas. Entonces, es lo que más o menos estamos viendo en esta imagen del páncreas. Eh, este es un páncreas donde hubo obviamente un proceso de pancreatitis aguda y vemos aquí focos hemorrágicos, ¿de acuerdo? La zona roja, que como digo, ocurre porque hay lesión también de los vasos sanguíneos y eso conlleva hemorragia intersticial. Y también vemos aquí un pequeño foco de necrosis grasa, ocasionada ¿por qué? Por las lipasas. Esta viene a ser la necrosis grasa vista desde ya digamos, en una lámina histológica. Entonces, a tomar en cuenta que la necrosis grasa es característica de la pancreatitis aguda. Muy bien, algunos otros cambios morfológicos. En formas más graves, como en la pancreatitis necrosante aguda, la lesión también afecta células acinares, ductales, los islotes de Langerhans y vasos sanguíneos. Esto es importante porque finalmente una pancreatitis grave puede ocasionar no solamente daño del componente exocrino del páncreas, como son las células acinares y ductales, sino que también puede dañar el páncreas endocrino, ¿de acuerdo? Que viene a ser lo que es la parte de los islotes de Langerhans. Entonces, por esa razón es que se ha visto que la pancreatitis es una causa de diabetes secundaria, ¿ok? Es decir, una diabetes que se ocasiona por daño del islote de Langerhans y por ende no hay producción de insulina. Se ha mencionado, me parece, en una de las presentaciones previas del canal. Luego tenemos que considerar que macroscópicamente el páncreas presenta zonas hemorrágicas, rojas o negruzcas entremezcladas con focos calcáreos blancos amarillentos de necrosis grasa. Y la necrosis también puede afectar la grasa extrapancreática como el epiplón, el mesenterio intestinal e incluso la grasa externa de la cavidad abdominal, como por ejemplo la grasa subcutánea. En la mayoría de los casos el peritoneo contiene un líquido ceroso ligeramente turbio teñido de marrón con glóbulos de grasa, derivados del tejido adiposo digerido enzimáticamente. Y en su forma más grave, la pancreatitis hemorrágica, existe una necrosis parenquimatosa extensa acompañada de hemorragia difusa en el estroma de la glándula. Lo que vemos en esta lámina histológica es que aquí vemos un conglomerado de acinos pancreáticos y lo que estamos viendo es que hay una hemorragia, ¿no? Hay focos de hemorragia entre los acinos, que bueno, consideremos que la sangre se ve roja, ¿no? Entonces eso es lo que más se ve. Entonces hay disrupción de la arquitectura pancreática, daño del parénquima, ¿no? Todo esto secundario a este proceso de pancreatitis aguda. Muy bien, ahora hablemos de las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas, algo muy importante es el dolor abdominal. Este puede variar de leve a severo, constante, a generar un distrés incapacitante. Generalmente es en epigastrio y una característica importante es que se irradia hacia la espalda, es decir, adquiere muchas veces una especie de forma de cinturón o como si fuera un cinturón el dolor.
Se puede irradiar hacia el pecho, los flancos y abdomen bajo. También pueden haber náuseas y vómitos y distensión abdominal por la hipomotilidad gástrica intestinal que ocasiona la pancreatitis aguda. Puede haber fiebre. Recordemos que la fiebre es una forma de respuesta inflamatoria sistémica, entonces lógicamente puede haber fiebre. Puede haber taquicardia e hipotensión, llegando incluso al shock. ¿Por qué? Por la hipovolemia secundaria a la exudación de la sangre y proteínas plasmáticas al espacio retroperitoneal. Todo por el proceso inflamatorio. Por eso es que ocurre la exudación de la sangre y proteínas. Puede haber ictericia. ¿Por qué? Porque si es que es una pancreatitis donde hay un componente obstructivo, ¿de acuerdo? Puede haber compresión extrínseca, ¿no? Por edema pancreático o alguna masa o una obstrucción intraductal por el varo biliar o litiasis. Y eso conlleva acumulación de la bilirrubina y genera ictericia. También pueden haber ciertos hallazgos pulmonares, como por ejemplo rales basilares, atelectasia y derrame pleural o efusión pleural, ¿no? Predominantemente del lado izquierdo. Puede aparecer una leve decoloración azul o morada alrededor del ombligo, que es el llamado signo de Cullen, que es el que estamos viendo aquí, como resultado de un hemoperitoneo y una decoloración azul, roja, púrpura o verde marrón en los flancos, que es el signo de Turner. En este caso, esta imagen muestra ambos signos, un paciente que tiene signo de Cullen y signo de Turner. Esto refleja la degradación tisular de la hemoglobina por una pancreatitis necrotizante grave, perdón, con hemorragia. Y consideremos también que estos signos, el signo de Cullen o el signo de Turner, pueden pasar con otras causas que conllevan a sangrado al retroperitoneo, como por ejemplo ruptura de un aneurisma aórtico abdominal, traumatismos, etc. ¿Ok? Pero en el caso de la pancreatitis aguda ocurre porque la pancreatitis puede ocasionar hemorragia y este sangrado puede ir al retroperitoneo y ocasionar estos signos. Muy bien, ahora hablemos del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la pancreatitis aguda? Pues para empezar, todo dolor severo en el abdomen o espalda debería sugerir la posibilidad de pancreatitis aguda. Y el diagnóstico se establece por dos de los tres criterios siguientes. Dolor abdominal típico en epigastrio que puede irradiarse a la espalda. Ya habíamos mencionado esa característica importante del dolor. Elevación de la lipasa sérica y o amilasa sérica 3 veces o más. Y hallazgos confirmatorios de pancreatitis aguda en imágenes abdominales transversales. Se cumplen dos de estos tres y ya está el diagnóstico. Ahora, respecto a la elevación de las enzimas pancreáticas, hay que considerar que el marcador más específico y sensible de la pancreatitis aguda es la lipasa sérica. Importante, muchas veces preguntado en exámenes. Ya que la amilasa sérica tiene un tiempo de vida media corta y puede normalizarse en 3 a 5 días, mientras que las concentraciones de lipasa permanecen elevadas durante 8 a 14 días. Entonces, la enzima más específica a solicitar pensando en pancreatitis aguda es la lipasa sérica. Consideremos que la amilasa no solamente se puede elevar por un problema de páncreas, sino que se puede elevar por otras causas, como por ejemplo infarto, obstrucción intestinal, úlcera duodenal penetrante, enfermedad inflamatoria pélvica, parotiditis, y también se puede elevar en una de las complicaciones de pancreatitis aguda, que es el pseudoquiste pancreático. Entonces, por esa razón es que se menciona que el marcador más específico y sensible es la lipasa, ¿no? Porque hay otras causas que pueden conllevar a la elevación de la milasa. Muy bien, ahora hablemos de algunas complicaciones. Esta es una tabla del libro Harrison de Medicina Interna. Lógicamente no me voy a detener en hablar en absolutamente todas las complicaciones porque son varias, pero sí mencionar algunas más importantes, como por ejemplo, ya habíamos hablado que en sí la pancreatitis puede conllevar a necrosis del páncreas y eso puede generar eh, infección, por ejemplo, a ese nivel. También puede aparecer lo que es el famoso pseudoquiste pancreático, que en sí se manifiesta como una masa palpable, a menudo en el examen físico. Puede ser asintomática, simplemente presentar una masa y se puede resolver por sí solo. Sin embargo, si es que este empieza a persistir o generar muchos síntomas, ahí se tiene que pensar en intervenir. Luego tenemos la ascitis pancreática. Recordemos que la ascitis es la presencia de líquido en la cavidad abdominal y hay varias causas de ascitis, pero aquí importante recordar que la pancreatitis también puede generar ascitis.
Y sobre todo, un marcador muy importante aquí para poder diagnosticar que esta ascitis sea de causa pancreática es ver los niveles de amilasa a nivel del líquido que hay en el abdomen. Luego también tenemos las trombosis esplácnicas. Aquí muy importante la relación anatómica que hemos hablado en el video previo de la vena esplénica con respecto al páncreas. ¿De acuerdo? Habíamos dicho de que procesos inflamatorios del páncreas podían conllevar a una inflamación a nivel de la vena esplénica y generar una trombosis. Entonces, siempre que hay una trombosis esplénica aislada, hay que pensar en pancreatitis como una de las causas que puede generarlo. A su vez, bueno, esta trombosis a nivel de la vena esplénica puede generar sangrado por varices esofágicas, ¿no? Debido a un incremento de la presión a ese nivel. También tenemos, bueno, la efusión pleural que ya hemos hablado, síndrome de distrés respiratorio agudo, fundamentalmente esto porque la pancreatitis a menudo genera una respuesta inflamatoria sistémica y esto puede generar un incremento de la permeabilidad capilar, por ejemplo, a nivel de los pulmones y ocasionar esto. También tenemos la hipotensión, hipovolemia, por lo que ya habíamos hablado. Puede haber coagulación intravascular diseminada. También algo muy importante son las complicaciones renales. Debido a esta hipotensión, hipovolemia que puede haber por la pancreatitis, esto puede conllevar oliguria, azoemia, necrosis tubular aguda. Y dentro de las complicaciones metabólicas hay que considerar algo importante, que es la hipocalcemia. La hipocalcemia muchas veces está en algunas guías como un marcador de, digamos, pronóstico, de mal pronóstico. Esto debido a que el calcio se consume por reacciones de saponificación en temas de la necrosis grasa. ¿Ok? Así que importante recordar hipocalcemia. Ok, eso por mencionar algunas de las complicaciones. Así que esta es la bibliografía que se consultó para la realización de este video. Espero que les haya servido. Deja tu like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.